a Dios que Él es el invitado en esta mañana. Amén. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre, pidiéndote que seas tú derramando de tu Santo Espíritu sobre este pueblo, que cada uno de tus hijos pueda palpar ese poder tangible desde el corazón, en la vida de cada uno de tus hijos. Pedimos la presencia de tu santo poder para que tú seas la alianza, el poder y la palabra en esta mañana. Gracias te damos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén y amén. Vamos a tener la palabra en el libro de Juan 11:27. El tema: Jesús, la resurrección y la vida. Juan 11:17. La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarles por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiese muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucita. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Gloria a Dios. Amén. Tenemos la promesa más hermosa en la historia bíblica, que es la resurrección de entre los muertos. Amén. Sí, amén. Jesucristo es la resurrección. Cuando nosotros tenemos o vemos la situación que vive el ser humano, que tenemos que experimentar muerte, lloramos, los afligimos, muchas veces inconscientes de lo que hacemos, porque si en el corazón de algún cristiano o ser humano que muere tiene a Cristo en su corazón, no ha muerto, él duerme. Pero cuando estamos en pecado, entonces experimentará la muerte segunda. Amén. La salvación es resurrección de entre los muertos. Muchas veces hay hijos de Dios que aún no tienen la certeza de resucitar de entre los muertos. Amén. Esta declaración, como referencia a la postrera resurrección del cuerpo en gloria, a la que miramos los creyentes como la consumación final de nuestra esperanza, sino a la salvación
en su totalidad, o sea, la consumación de todo lo que nosotros esperamos o en que hemos puesto nuestra confianza o nuestra fe. Gloria al La Señor. salvación, que es la herencia de los creyentes por la fe en Cristo, quien es salvo por la fe, es levantado de la muerte. Y esta resurrección será completa en el día de Cristo. Amén. Cuando esto mortal se vista de inmortalidad y sea destruido el último enemigo de todo ser humano, que es la muerte. Gloria al Señor. Dios resucitó a Cristo de entre los muertos. En Efesios 1, 19 y 20 dice: y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amén. La supereminente grandeza de Dios le da vida a Cristo. Ahora es Cristo quien nos da vida a nosotros, también resucitándolos a nosotros entre los muertos. Gloria a Dios. Amén. Porque Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. El amor de Dios, darnos vida juntamente con su Hijo. Amén. En el libro también de Efesios 5:14 dice: por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Gloria. Ahora medite cuando Cristo hace el llamado y dice: levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Cuando usted sale del pecado y entra a la luz de Cristo, usted empieza a ser un ser humano salvo, llamado Hijo de Dios. Y el Señor, y siendo tan grande, declaró en el libro de Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Amén. Cuando dice que viene la hora, y ahora está hablando de un tiempo presente. Se recuerda cuando usted vivía muerto y vino a buscar a Dios para recibir vida. Amén. Sí, amén. En ese momento usted toma vida. No está hablando de la resurrección postrera, sino de la primera, donde usted tiene que salir de un mundo muerto y tomar vida en Cristo Jesús como Amén. Señor. Gloria a Dios. Y los que lo oyeren, dice, vivirán. Cuando dice lo oyeren, ¿cuántos están afuera de la gracia de Dios y viven muertos en el poder de Dios? Cristo se nos presenta en los evangelios como la resurrección, pero también en el mismo libro de Juan 5, en el último versículo, en el versículo 28, 5:28 dice: no os maravilléis de esto, dice, porque vendrá hora, dice, cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz de Dios. Amén. Ahí sí habla con los muertos físicamente. Al principio le está hablando a los muertos espirituales, pero ya en el 28 habla a los muertos en la carne ya.
Sí, amén. Porque entonces es la resurrección de entre los muertos. Gloria al Amén. Señor. Amén. Pero Jesucristo presentándose en nuestro Evangelio tenemos una enseñanza hermosa y milagros y todo lo que él hizo, curando a los enfermos, abriendo los ojos de los ciegos, particularmente la resurrección de Lázaro. No obstante, esas acciones fueron solo signos y tuvieron pleno cumplimiento cuando Cristo rompió los lazos de la muerte y el infierno y apareció en gloria victorioso sobre todos los poderes del sepulcro y la corrupción. Amén. Gloria al Ahí es donde Cristo hace la obra redentora de un pueblo pecador. Sí, amén. Ahora usted, como verdadero hijo de Dios, sabe que si ha creído en Cristo, usted resucitará de entre los muertos. Amén. Gloria a Dios. Entonces se cumplió la palabra que le dijo a Marta, la hermana de Lázaro, en Juan 11:25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y esa es la esperanza de un pueblo que busca de Dios. Amén. De un pueblo que Gloria al sigue Señor. Sí, el amén. camino correcto que es Cristo Jesús, que es la resurrección de entre Gloria los a Dios. muertos. Gloria El a pecador tiene que ser puesto en contacto con Cristo, con un Cristo vivo, para que pueda ser salvo. El pecador sin Cristo está muerto por la sentencia de Dios sobre el pecado. En el libro de Génesis 2:17 dice: mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y de ese fruto fue que comió el hombre y murió. Amén. Y muere eternamente si no encuentra ahora mismo el camino correcto o encuentra la vida en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué significa que el pecador esté muerto? ¿Cuál es esa muerte bajo cuyo poder está sujeto y de lo que por sí mismo nunca podrá librarse? O sea, es algo en lo que el ser humano, al pecar el hombre, cae bajo ese pecado y por sí mismo jamás podrá ser libre. Será cautivo y si muere sin encontrar a Cristo, irá a condenación. Amén. La muerte no significa desaparecer, ni es un estado de vida inconsciente, más bien es un estado de corrupción. Cuando usted ve que hay un muerto, ¿qué llega a esa carne? Corrupción. Sí, amén. Es corrupción y sufrimiento y miseria bajo la justicia y la ira de Dios. Amén. Eso es el ser humano muerto. Un ser que llega a la corrupción, al sufrimiento, a miseria, bajo la justicia de Dios. Amén. Porque es algo que Dios determinó por la desobediencia del hombre. Amén. Muchas veces podemos pensar el por qué Dios dejó al hombre o deja al hombre de su mano. Dios no deja a nadie, es el hombre quien se aleja de Dios Amén. y llega al estado de corrupción,
Y ese estado es el que llega a podrir al ser humano cuando muere. Porque el hombre no fue creado para que muriera y terminara en un sepulcro. Dios lo hizo eterno, pero por la desobediencia llega a ese estado de corrupción. Amén. Ahora, usted quiere salir de ese estado, busque de Dios. Gloria a Dios. Es algo que afecta a todo nuestro ser. En el sentido espiritual, la muerte es la corrupción del alma, que de tal manera todos sus poderes obran en oposición a Dios. O sea, antes de conocer usted de Dios, todo obra en contra de Dios. Amén. Si usted tiene a Dios en su corazón, el mundo lo aborrecerá. Porque todo está en contra de lo divino de Dios. Amén. En esa muerte, el entendimiento del hombre está entenebrecido. No conoce lo bueno ni tiene sabiduría. Vive en un estado, Pablo dijo, animal, por no entender lo que es el poder de Dios en el cuerpo. Amén. Amén. Todos sus pensamientos son impuros y profanos, condicionados a la iniquidad, porque esa es a donde conduce el pecado, la iniquidad. En la muerte, el corazón del hombre, de donde mana todas las expresiones de la vida. Cuando usted piensa o tiene algo en contra de lo benigno de Dios, póngase a meditar, porque el corazón del hombre, de donde emana toda la expresión de la vida, está motivado por la enemistad con Dios, a destruir lo divino de Dios. Gloria al Señor. Usted no puede expresar algo bueno si no tiene a Cristo en su corazón. Amén. Para que su expresión sea santa y divina, debe de estar lleno del Espíritu Santo de Dios para alcanzar la salvación de nuestras almas. Sí, amén. Gloria a Dios. La naturaleza del hombre es según la carne. Pablo lo dice muy claro. Esa es su naturaleza, la mía, la de todo ser viviente. Es la carne. En el libro de Romanos 8, 5 y 7 dice: los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque el ocuparse de la carne es muerte. Lo que acabamos de estar hablando, el ocuparse de la carne llega ¿a dónde? A la corrupción final, que es la muerte. Sí, amén. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Medite lo que le estoy diciendo, porque es un seguimiento a lo que es la vida del hombre sin Cristo, como la vida del hombre con Cristo. Amén. Amén. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, un cuerpo carnal sin Dios no se puede sujetar a Dios. Amén. El que se sujeta a Dios es el que tiene a Dios en su corazón. Amén. En lo físico, la muerte es la corrupción y desintegración del organismo corporal. También a esta clase de muerte fue entregado el hombre después de la caída en el huerto de Edén. Amén. El poder de la muerte opera en sus miembros
mostrándose en muchas enfermedades y defectos del cuerpo, sumergiéndose en la muerte eterna. Eso es lo que está viviendo la humanidad. Amén. El hombre enferma. No solo envejece, sino que se enferma. Y todo ese cuerpo se sumerge en un estado que lo lleva a la muerte, que es la corrupción de la carne. Amén. Y todos nosotros tenemos que experimentar la muerte carnal para poder resucitar santos y sin mancha ante la presencia de Dios por la obra redentora del Espíritu Santo, Sí, amén. en el corazón de cada uno de Gloria. nosotros. Amén. Ese estado de desolación total del alma y del cuerpo en el infierno, llegan a sufrir el castigo por la orden de Dios, porque ahí lo redujo inexorablemente la ira de Dios y jamás saldrá de ese lugar. Amén. A ese lugar, a ese estado y a ese lugar lo lleva la justicia de Dios, en donde jamás el hombre podrá salir. Sí, amén. Un día les dije que ningún ser humano nació para morir y no resucitar. Todo ser humano ha nacido para ser eterno. Amén. Pero la consecuencia que experimenta el hombre al experimentar muerte es que el santo va con Dios y el pecador va al infierno, Amén. pero vivirá eternamente. Amén. Es importante que tengamos en cuenta que ese estado de muerte en el que se sumergió el hombre a sí mismo por su desobediencia voluntaria, es un estado legal, es decir, un castigo, una ejecución de una sentencia divina de muerte por parte de Dios. Amén. Dios sentencia al hombre a muerte, ¿por qué? Por la desobediencia. Amén. La desobediencia está alcanzando niveles grandes que el hombre no los puede imaginar. Porque el hombre quiere vivir en su estado carnal. Nadie casi quiere buscar de Dios. Nadie quiere dejar el mundo pecador. Amén. Muchos prefieren vivir sufriendo y sabiendo que van a ir al infierno antes que llamarse hijos de Dios. Amén. Pero nosotros que inteligentemente por el poder de Dios, no porque en la carne lo seamos, sino por el poder de Dios, alcanzamos a buscar de Dios y llegamos al camino correcto, cuidemos la salvación de nuestras almas, Gloria a Dios. viviendo bajo la obediencia de Dios. Amén. Para el hombre no es algo natural estar muerto. Tampoco se trata de un resultado natural. O sea, la paga del pecado es muerte, porque la justicia divina así lo ha establecido. No es ley de hombres ni de nadie más. Proviene de Dios. Amén. Amén. Dios lo determinó así y tenemos que experimentar la muerte. Amén. Gloria a Mas Cristo es la resurrección que tiene el poder de vencer y destruir la muerte. Y como la causa de nuestra muerte es la ira santa y justa de Dios, Cristo es el poder por el cual somos salvos. Amén. Cristo es la resurrección. Él es quien borra nuestras transgresiones y cancela el registro o el decreto de nuestros pecados.
Amén. Él cancela todo cuando usted llega a arrepentirse. Y el arrepentimiento es lavar su ropa en la sangre del Cordero. Gloria al O Señor. sea, ser limpios por el poder o por el derramamiento de la sangre de Cristo. Amén. El hombre no lo puede limpiar nadie. Hay muchos que han ido que les hagan limpias. A lo que van es a conseguir demonios, pero nadie limpia al ser humano. El único que limpia es el poder de Dios cuando usted reconoce Amén. que Amén. Jesucristo es su Salvador. Gloria a Dios. Aleluya. Él es el poder vivificante. En Él hay vida frente a la muerte. O sea, la muerte no tiene poder ante Dios. La vida es la acción y operación de todo nuestro ser, del cuerpo y el alma, del corazón y la mente. La vida consiste en amarle con todo nuestro corazón, mente y alma, todas nuestras fuerzas. La muerte es tinieblas, la vida es luz. Amén. Ahora bien, para vivir en luz, usted tiene que vivir en un sentir santo y divino, en un caminar correcto, Amén. vivir en la obediencia, el sacrificio. Entréguese a Dios en sacrificio vivo. El sacrificio vivo no consiste en maltrato físico, sino usted sacrificándose a no darle lo que la carne le pide. El cristiano de estos tiempos prefiere y dice, no, yo sacrifico la carne ayunando, pero no deja de hacerle mal al prójimo, pero no deja o no puede arrancarse la maldad de su corazón. Para que usted pueda entregar un sacrificio a Dios, tiene que vivir santo, presentándose en sacrificio vivo a Cristo. Amén. Amén. No hay sacrificio más fuerte para el hombre que es sujetar la carne a la voluntad de Dios. Hacer el bien, amar a su prójimo. Eso es sacrificar la carne. Pero muchos vivimos en un estado carnal todavía, llenos de avaricia, de malos deseos, pero sujetamos la carne a un ayuno de no darle alimento al cuerpo. No es malo, lo puede hacer con el conocimiento que está siguiendo la regla santa de Dios. Amén. Gloria al Señor. Todos podemos entregar un día de sacrificio al Señor, pero con una conciencia, porque lo que ha hecho usted al entregar su vida a Cristo es tener una conciencia diferente a la que tenía anteriormente. Una conciencia en la cual se mueve el poder de Dios y no el poder del mal que vivía en su cuerpo antes. Amén. Él, en perfecta obediencia, borró nuestra culpa y nos obtuvo justicia eterna. Cuando se habla de justicia eterna es porque la justicia de Dios lo lleva a vida eterna en el nombre de Jesús. Sí, Sí, amén. amén. Así peleó la batalla contra la muerte y venció al enemigo, siendo la vida la resurrección de Jesucristo. Y teniéndola en sí mismo, era imposible que la muerte lo retuviera. Él rompió
sus cadenas y se levantó de entre los muertos a la vida eterna, siendo Él un Dios inmortal, siendo un Dios poderoso, que así como Él pudo romper las cadenas de la muerte, usted y yo también podemos, por tener el Espíritu Santo de Dios en nuestro corazón. Amén. Somos sellados por la sangre de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Eso es lo que nos dará la salvación y vida eterna en el nombre de Jesús. Amén. La vida del Hijo de Dios no está en otra cosa. Está en el poder de Cristo que entra al corazón donde emana la vida del hombre. Es por eso que tenemos lucha, porque la sangre nuestra es pecadora, pero la sangre que los hace o los reconcilia con Dios es santa y divina. Amén. Entonces hay una lucha interna, el Espíritu Santo de Dios peleando con su alma y con su carne, porque son pecadores, Sí, o su naturaleza es el pecado. Amén. Gloria a Dios. Viene la hora y es ahora cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Gracias a Dios nosotros ya oímos la voz de Dios y aceptamos a Cristo. Amén. Pero ahora hay algo más que hacer. Entregue su cuerpo en sacrificio vivo para que entonces podamos oír la voz del Hijo de Dios y resucitemos de entre los muertos. No es lo mismo decir soy salvo a luchar por su salvación. Porque la salvación tiene un precio. Y si usted no ha entendido ese precio, se le hará un poco difícil. A muchos se los hace difícil buscar de Dios por la distancia, por el tiempo, por el trabajo, por lo que sea. Pero para Dios nada es imposible. Amén. Amén. Y si usted tiene a Dios en su corazón, será imposible agradar a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. Su fe debe de estar puesta en un Dios que le permitirá vivir bajo la voluntad o la gracia de Dios. Sí, amén. Amén. Y los que la oyeren, dice, vivirán. Nosotros podemos oír la voz de Dios. Nosotros tenemos un oído despierto para poder entender y escuchar la voz de Dios. Usted abre las Sagradas Escrituras, lee y oye la palabra de Dios. Amén. Usted está aquí reunido en este lugar donde se alaba y se bendice el santo nombre de Dios. Usted puede oír la voz de Dios Gloria a por Dios. medio de esta palabra que es viva y poderosa. Gloria a Dios. Entonces no puede ignorar que ese cuerpo que busca la descomposición o la corrupción, solamente usted, por su buena voluntad, lo puede hacer recapacitar y buscar de Dios, sujetarse a la voluntad de Dios. Porque oyeron lo que les dije anteriormente, del corazón mana la vida del hombre y todo lo que sale del corazón del hombre es contra Dios. Amén. Si Dios le puso a hacer algo o le dijo no vayas a la iglesia, eso es del diablo, no es de Dios. Amén. ¿Y de dónde le salió ese pensamiento? Salió de su corazón, llegó a su mente y lo puso a trabajar el hombre, por no sujetarse a la fuerza del poder del Espíritu Santo. Debe de emanar de su corazón poder de Dios, porque la sangre de Cristo ha tomado posesión de un cuerpo humano y carnal. Amén. Eso es lo que no hemos entendido. Muchos decimos, somos templo y morada del Espíritu Santo, pero cuando el Espíritu los habla, no queremos obedecer, queremos hacer la voluntad nuestra. Y la voluntad nuestra es contra de Dios, pero la voluntad
del Espíritu Santo es hacer la voluntad de Dios. Amén. Ya no la voluntad nuestra. Entonces, el ser templo y morada del Espíritu Santo implica ser obedientes a Dios. Gloria al Señor. Porque no puede edificar algo sin el fundamento. ¿Quién es el fundamento en la vida del hombre? Cristo. Si Cristo es el fundamento, ¿por qué Cristo será último en su vida? ¿O por qué lo dejará o hará lo que le dice la carne? Si usted tiene un compromiso con Dios. Amén. Es Dios el hacedor de todas las cosas y el dador de todas las cosas. Sí, amén. Y si Él está dando, usted también dele a Dios Gloria de a lo Dios. que Él le ha dado. Gloria a Dios. Dijo el rey David, ¿qué te daré, Señor, si todo es tuyo? Ahora nosotros, ¿qué le daremos a Dios si todo es de Dios? Amén. Vea a su alrededor todo lo que ve, todo lo que siente en la carne. ¿Se lo llevará al sepulcro mañana? No. No puede el hombre pensar en esas cosas. Haga lo que tiene que hacer como hijo de Dios. Amén. No haga lo que le conviene, sino lo que debe hacer como hijo de Dios, para que la resurrección de entre los muertos sea una garantía en ese templo del Espíritu Gloria Santo. al Señor. Amén. Amén. Es la voz poderosa del Hijo de Dios la que habla, pero el hombre viviendo en la carne no entiende a Dios y desobedece a Dios. Él llama, ¿y quién se resistirá? ¿El santo o el pecador? Tiene que ser el pecador porque no tiene a Cristo en su corazón, es el que se resiste. Amén. Pero el que tiene a Cristo en su corazón o el santo obedece a Dios. Amén. Amén. Al poder de su palabra que es vivificadora, que resucita a los muertos para la salvación de su alma. Gloria a Dios. El poder de Dios se manifiesta grandemente. Usted sométase un día a hacer la voluntad de Dios, no esforzándose, sino en oración, en lectura bíblica, en tratar de obedecer a Dios, y verá lo que pasa. Usted no sentirá el cansancio del día del trabajo. Usted no sentirá dolor alguno. Usted no sentirá pesado su cuerpo. Porque el que lo mueve a usted es el poder de Dios. Amén. Gloria al Señor. Aléjese de la oración, aléjese de la palabra y trabaje 8, 14 horas al día, ni le rendirá ni sentirá su cuerpo liviano, porque lo que está haciendo es trabajando humanamente, carnalmente. Sí, amén. El Hijo de Dios que trabaja y vive bajo la voluntad de Dios, su vida tiene descanso en Jesucristo. Por eso dice su palabra, todos los que estéis cansados y cargados, venid a mí y yo os haré descansar. Amén. No dice, yo les daré más trabajo. El venir a la iglesia no es trabajo. El leer la escritura no es trabajo. El arrodillarse no es trabajo. Es amor a Dios, reverencia al poder Gloria de al Dios. Señor. Sí, amén. Entonces, si usted vive en reverencia a Dios, se le hará bonito hasta arrodillarse. Sentirá hermoso vivir esta vida. Gloria a Dios. Pero si no, sentirá que la vida es cansada, que hay algo que no le permite la felicidad. Así tenga propiedades, tenga dinero, tenga todo, su vida no será igual que tener a Cristo en su corazón. Amén. Amén. Y cuando éste ha sido vivificado, despertado de su sueño, de su muerte, entonces viene humilde y voluntariamente por la acción del don de la fe que le ha dado Dios
y conscientemente toma de Cristo la justicia y la vida eterna. Amén. Esa es la resurrección de entre los muertos. Gloria a Dios. Usted despertará consciente de entre los muertos, humilde y voluntariamente por la acción del don de la fe. Amén. Eso es lo que espera un cristiano después de morir. No duden de que donde quiera que esté su cuerpo, de ahí lo levantará Dios. Amén. Amén. Porque entonces se cumplirá lo que les dije en el versículo 28 de Juan 5, donde los muertos saldrán de los sepulcros, porque resucitaremos en el día postrero, santos y humildes, voluntariamente obedeciendo al Rey de Reyes y Señor de Señores, Amén. que dio su vida por cada uno de nosotros. Amén. Y entonces, la resurrección de los muertos será eternamente. Ahora espera el día cuando oirá la voz del Hijo del Hombre. Y entonces oirá de nuevo su voz, llamándole del polvo de la tierra, y la gloria de la resurrección será para salvación y vida eterna en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Vamos a orar, hermanos. Señor Jesús, ante tu presencia estamos, Padre. Tú eres grande, tú eres santo, tú eres poderoso. Sí, Señor. Mi Señor, extiende tu mano, Padre, y sé tú dándolos el conocimiento y el poder de Dios para la resurrección. Eres grande y poderoso, Padre. Ante tu presencia estoy encomendando, Padre, este cuerpo de Cristo, pidiéndote, Señor, que si tú eres la resurrección y la vida, también, Señor, les muestres el camino, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Señor, extiende tu mano y bendícelo grande y poderosamente. Que de tu Santo Espíritu, Padre, se derrame sobre cada uno de tus hijos, para que el poder de Dios se manifieste usando esos cuerpos como templo y morada de tu Santo Espíritu. En tu nombre, Padre, declaro que el poder de Dios obrará y vivificará esos cuerpos mortales por el poder de la sangre de Cristo. Te pido, Señor, que lo des ese deseo de lucha, de sacrificio, para alcanzar nuestra salvación. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques la vida de cada uno de nosotros. Como en tu nombre, pido que el poder de Dios levante toda dolencia, toda enfermedad, todo espíritu de dolor saldrá de esos cuerpos. Todo espíritu de enfermedad se va en el poderoso nombre de Jesús. Toda cautividad, toda brujería, toda hechicería se va, porque el poder de nuestro Señor, si rompió los lazos de la muerte, así rompe la enfermedad en el santo nombre de Jesucristo. Así rompe el poder del diablo, el poder de Satanás. La serpiente antigua no tiene poder en el hombre cuando cree y confiesa que Jesucristo es nuestro Salvador. En el nombre de Jesús, bendice, Padre, esta congregación. Bendice todos los que nos hicieron presentes. Bendice, Padre, todas esas almas que están viendo lejos esta palabra. Sé tú obrando grandemente, porque yo en tu nombre declaro la unción de lo alto sobre todo aquel que escuche esta oración y recibirá sanidad, recibirá bendición, liberación en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Gracias te damos, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Amén. 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 Retén lo que tienes para que ninguno